están viendo también por Facebook, por YouTube, bienvenidos. Vamos a continuar, como dice don Gabriel. Este mes vamos a estar hablando de la fe. Y para eso vamos a abrir la Biblia en Hebreos. Vamos a iniciar con Hebreos 11, en el capítulo 11. Como título dice, grandes ejemplos de la fe. Y empieza a dar el significado de la fe. ¿Qué es la fe? Dice, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de que las cosas que no vemos, de las cosas que no podemos ver. Ok. Por fe, la gente de antaño, la gente de antes, gozó de una buena reputación. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Y iniciamos. Este capítulo empieza a hablar de personas en el Antiguo Testamento. ¿Logran identificar esas personas? Esas personas es Caín y Abel. Caín y Abel. Caín y Abel son los primeros dos hijos de Adán y Eva. Cuando fueron sacados del Edén, ellos tuvieron sus hijos y fue Caín y Abel. Y nos cuenta la Biblia de que Abel se dedicó a criar ovejas, a ser pastor, y Caín a labrar la tierra, a cultivar. Pero ahí había una diferencia entre el corazón que tenían ellos dos. Abel tenía un corazón que quería agradar a Dios. Entonces, de su producción de animalitos, escogió los mejores animalitos. Los animalitos más bonitos, los más gordos, los primeros que nacieron. Y agarró y hizo una ofrenda a Dios. Dice que Dios la recibió con agrado. Porque el corazón de Abel era agradar a Dios y eligió lo mejor. Ahora tenemos por otro lado Caín. Dice que Caín agarró y ofreció de lo que tenía. No era lo mejor que tenía Caín. Tal vez agarró de lo que le sobró o de lo que no estaba tan bueno, que él no lo quiso comer, no lo quiso usar, y agarró y se lo ofreció a Dios. Dice que Dios no recibió con agrado la ofrenda de Caín. Y entonces Caín en su corazón empezó a ver odio hacia su hermano Abel, a tal grado que vino y mató a Abel. Nos dice en esta parte, en el versículo 4 de Hebreos 11, de lo que estamos leyendo, dice, fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y que Dios aprobó su ofrenda. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por el ejemplo de fe, cómo él creía en Dios. Bueno, tenemos otra persona. Esto lo encontramos en Génesis 5. Si leemos Génesis 5, vamos a leer que ahí existió un hombre que se llamaba Enoc. Enoc fue un hombre que no conoció la muerte. Él no murió. Enoc fue llevado al cielo. Dios se lo llevó. Porque dice que él era una persona que agradaba a Dios. Entonces Enoc no conoció la muerte. Aquí en el verso 5 de Hebreos 11 nos dice, fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. Desapareció porque Dios se lo llevó. Porque antes de ser llevado, lo conocían como una persona que agradaba a Dios. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Una palabra que leemos muy continuamente en la Biblia. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es importante y Dios agrada de que nosotros confiemos en Él. Ok, seguimos avanzando a lo largo de Génesis y nos topamos con Noé. Noé lo encontramos en Génesis 6 al 9.
¿Qué pasó con Noé? Dice que el mundo estaba normal, como hoy en día. Todos estaban haciendo sus cosas, gente andaba trabajando, gente se andaba casando, gente estaba en fiestas, pero el mundo estaba muy perdido. Estaba perverso, todo lo que estaba haciendo el mundo estaba mal. Y Noé era un hombre justo, era un hombre justo que trataba de agradar a Dios. Y Dios agarra y le dice a Noé, Noé, voy a mandar una lluvia tan fuerte que se va a inundar toda la tierra y no va a quedar nada en la tierra. Necesito que hagas un arca, que hagas un barco. Necesito que hagas un barco para que entres tú y tu casa, tú y tu familia. Y en ese barco vas a meter una pareja de cada animal que hay en la tierra. ¿Se imaginan ustedes? Que Dios les dijera ahorita, oye, necesito que hagas un arca. Esta arca, para que se den una idea de las dimensiones del arca, tenía más o menos 150 metros de largo. 150 metros de largo. Es más grande que el campo de fútbol. Un campo de fútbol era más grande que eso el arca. Y medía alrededor de 15 metros de altura. Ustedes, si se imaginan un edificio de 5 pisos, más o menos esa era la altura que midió el arca de Noé. Entonces en ese momento no había herramientas, no había grúas, no había todas las posibilidades que tenemos ahorita, pero Dios le dijo a Noé, necesito que construyas un arca de estas dimensiones, porque voy a mandar un diluvio. Bueno, si pensamos en un arca de esas dimensiones, no es algo que vamos a hacer en nuestro cuarto, ¿no? Ahí o en el patio de nuestra casa. O sea, tiene que ser una extensión grande donde definitivamente todas las personas van a ver, en la ciudad van a ver qué estás haciendo. Y gente llegaba y se acercaba a Noé y le decía, Noé, ¿qué estás haciendo? Y Noé decía, estoy haciendo un arca porque Dios va a enviar un diluvio y se va a inundar toda la tierra. ¿Cómo creen que reaccionaban las personas? Se reían. Y decían, lo agarraron así, Noé, estás loco. Parece que estás loco. No le creían a Noé. Pero ¿qué tenía Noé? Noé tenía fe. Tenía fe en Dios, lo que Dios había dicho, pero creía lo que Dios había dicho. Entonces empezó a obedecer las palabras de Dios, lo que le dijo Dios, y empezó a hacer el arca. Si seguimos avanzando, tenemos a Abraham. Abraham lo tenemos en Génesis 12. Empieza la historia de Abraham. Abraham en esta edad, en este tiempo, él tenía más o menos como 70 años. Y llega Dios y le dice a Abraham, Abraham, te voy a bendecir, pero necesito que te vayas de la tierra que habitas, de la casa de tu padre y de toda tu familia. Necesito que dejes todo eso y te vayas a un lugar donde yo te voy a mostrar. Y le dio una promesa y le dijo, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, enalteceré tu nombre, le dijo. Y a los que te bendijeran, bendeciré, y a los que te maldijeran, maldeciré. Ok, ¿ustedes se imaginan a un hombre de 70 años, donde ya tiene toda su vida hecha, ¿no? Ya tiene sus bienes, ya está establecido. Era como en jubilarse, ¿no? Ya retirarse, ya dejar de trabajar. Pero no, Dios agarra y le dice, te voy a bendecir, necesito que dejes todo lo que tienes y te vayas a un lugar que te voy a mostrar. Y y luego Abraham, y Abraham decide creerle a Dios, tuvo fe en Dios y confianza. Y agarra a Abraham y se va y obedece a Dios, cree en lo que Dios le está diciendo y se va a la tierra que Dios le está mostrando. Y ahí va Abraham. Y al pasar el tiempo, va Abraham y va recordando lo que, yo imagino que iba recordando Abraham lo que Dios le había dicho. Dice,
Dios dice que va a ser de mí una nación grande, pero yo no tengo hijos. O sea, ¿cómo Dios va a ser una nación grande de mí si no tengo ni siquiera hijos? Y le pregunta a su esposa, me imagino esta escena que va también Sara, se llamaba su esposa, va caminando con Abraham, y se detiene Abraham y le dice a su esposa, Sara, no tenemos hijos, ¿verdad? Ya ven que cuando uno está ya grande, a veces como que se le van, ¿no?, las cosas. Y Sara dice, no tenemos hijos, soy estéril. Sara era estéril, no podía tener hijos. Sara tenía más o menos 10 años menos que Abraham, tenía como 60 años. Y agarra a Abraham y se va con Dios. Me imagino que llegó y le dijo, Dios, tengo una duda. O sea, me estás diciendo que vas a hacer de mí una nación grande, pero no tengo hijos. Me dices que me vas a dar una tierra, pero ¿y quién se la va a quedar si no tengo hijos? ¿Se la van a quedar mis criados acaso? ¿Tiene algún sentido esto? Y Dios, me imagino a Dios, dice la Biblia que agarró a Abraham y lo llevó afuera. Me imagino como que llegó Dios y le dijo, Abrahamcito, ven para acá. Y se lo llevó afuera, ¿no? Y le dijo, mira el cielo. Dice, ¿ves todas esas estrellas del cielo? Cuenta las estrellas que hay en el cielo. De esa manera va a ser tu descendencia, le dijo Dios a Abraham. Como las estrellas del cielo va a ser tu descendencia. Y el heredero de lo que yo te voy a dar va a ser tu primogénito. Vas a tener un hijo. Abraham tenía más de 70 años. Sara tenía más de 60 años. Y le estaba diciendo a Dios que iba a tener un hijo. Hoy en día a los 40 años ya como que piensan, ¿no? Ya el embarazo viene siendo más riesgoso después de los 40 años. Ella tenía 60 años. Y eso le dice Dios a Abraham. Resulta de que esta promesa se cumplió cuando llegó su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Pasaron 30 años desde que salió de su tierra, tenía 70, cumplió 100 y Dios le cumplió la promesa de tener un hijo. ¿Cuántos años tenía Sara? Cuando salió tenía 60, pero ya pasaron 30 años. Tenía 90 años. Tenía 90 años Sara cuando tuvo a su hijo primogénito que se llamaba Isaac. ¿Se imagina? A los 90 años tener al hijo. Eso es tener fe en Dios, eso es confiar en Dios. Pasaron 30 años y ellos seguían mirando la promesa de Dios. Y luego pasó otra, por eso a Abraham le dicen que es el padre de la fe, porque él confiaba en Dios y seguía lo que Dios le decía. Luego, ¿qué pasó? Viene Dios y le dice a Abraham, Abraham, ese hijo que te dije que ibas a tener, que lo esperaste tantos años con paciencia, del que te voy a dar una descendencia tan grande como las estrellas del cielo, del que va a salir una nación grande, necesito que vayas al monte que te voy a decir y que lo sacrifiques. Necesito que sacrifiques, quiero que sacrifiques a Abraham, a Isaac. Quiero que sacrifiques a Isaac. ¿Se imaginan qué fue eso para Abraham? ¿Y qué creen que hizo Abraham? Tuvo fe en Dios, confió en lo que Dios le estaba diciendo y fue con obediencia a seguir lo que Dios le había dicho. Y subió, hizo el holocausto, preparó todo para hacer el sacrificio de su hijo, a quien tanto amaba. En el versículo 17 dice, fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios,
estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac, aun cuando Dios le había dicho: Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Abraham llegó a la conclusión de que Isaac moriría, pero que Dios tenía el poder para volverlo a la vida, y en cierto sentido Abraham recibió de vuelta a su hijo Isaac de entre los muertos. Porque al ver Dios la obediencia de Abraham y su confianza, antes de que hiciera el sacrificio, Dios lo detuvo. Dios lo detuvo y no dejó que tocara a su hijo. Y así como estas personas que vimos, que vienen en la Biblia, hay más personas. Podemos hablar de Isaac, podemos hablar de José, podemos hablar de Moisés, podemos hablar del pueblo de Israel, de Rahab, de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Japhet, de David, de Samuel, de Daniel, y muchos más que vienen en la Biblia. Todas estas personas agradaron a Dios porque tenían fe y confianza en lo que Dios les decía y seguían con seguridad las palabras de Dios. Podemos ver grandes ejemplos de fe e historias tan interesantes en la Biblia que es nada más cuestión de abrirla y empezar a leer para empezar a creer como ellos creyeron. Les voy a decir lo siguiente. Creer en Dios no es lo mismo que creerle a Dios. A ver, se los voy a repetir. Creer en Dios no es lo mismo que creerle a Dios. Hay muchas personas que dicen que creen en Dios, y sí creen en Dios, creen que hay un Dios. Hay muchas personas que creen en Dios. En el mundo hay muchas personas que creen en Dios. Yo he visto un ejemplo, he visto cantantes que si tú imprimes su canción y la lees, te asustas. Y si se la das a un adulto que nunca lo ha escuchado, se asusta y dice: ¿qué es esto? ¿De dónde sacaste esto? Las letras tan deformadas, las letras que vienen insultando, denigrando a la mujer, hablando de adulterio. Todo lo que no le agrada a Dios es la letra de esos cantantes. Y vienen los cantantes, reciben un premio y se suben a la tarima. Se suben a la tarima y dicen: gracias a Dios, le doy gracias al de arriba, porque este premio no lo pude haber ganado sin él. ¿Creen en Dios? Sí, creen en Dios. Hay gente mala que cree en Dios. Gente mala que cree en Dios. Hay gente que asalta, que roba y que casi lo agarra la policía, y llegando a su casa llega y dice: gracias a Dios no me agarraron, ¿no? Hay gente que cree en Dios. Déjenme leerles lo que dice Santiago, capítulo 2, del 14 al 20. Por eso le digo que no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Dice Santiago, capítulo 2, del 14 al 20. Dice: la fe sin buenas acciones está muerta. Las letras vienen chiquitas, pero yo se las leo aquí. Dice: amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con acciones? ¿Puede esta clase de fe salvar a alguien? Supóngase que viene un hermano o una hermana que no tiene qué comer ni qué vestirse a uno de ustedes, y ustedes llegan y sabiendo que esa hermana y hermano no tienen qué comer y no tienen qué vestirse, ustedes le dicen: adiós, que tengas buen día, abrígate y come bien para estar fuerte. Pero no le dan ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve la fe?
Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. Está muerta y es inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar, ok, algunas personas tienen fe, pero otras buenas acciones. Pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe por mis buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. Dice, tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan de terror. Hay muchas personas que creen en Dios. Bueno, aquí los escritores nos están diciendo que los demonios también creen en Dios. Los demonios no son ateos. Ellos creen en Dios y le temen. Y cuando habla Dios, le temen, lo respetan y lo obedecen. A diferencia de nosotros los humanos, nosotros creemos en Dios muchas veces. Muchos creen en Dios, pero no respetamos a Dios y tampoco obedecemos lo que Dios está diciendo. Termina diciendo en el capítulo 20, ¡qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? Creer en Dios no es lo mismo que creerle a Dios. Cuando le creemos a Dios, no simplemente es saber de que hay un Dios que todo lo ve, que todo lo puede, que hizo todas las cosas, sino debemos de creer lo que Él está diciendo, lo que Él está diciendo en su palabra, y tratamos de agradarle. Cuando conocemos a Jesús y decimos, creo en Jesús, lo recibo en mi corazón, la consecuencia de eso es de que mis acciones, mi forma de pensar, mi forma de ver las cosas, mi forma de hablar, cambian también en consecuencia de que creo, porque quiero agradarle a Dios. Eso es creerle a Dios. Les leo otra parte de las Escrituras que dice en Mateo 7, 21-23. Estas son palabras de Jesús. Jesús les está diciendo, no todos los que dicen que yo soy su Señor y dueño entrarán en el reino de Dios. Eso no es suficiente. Antes que nada deben de obedecer los mandamientos de mi Padre que está en el cielo. Cuando llegue el día en que Dios juzgará a todo el mundo, muchos me dirán, Señor y dueño nuestro, nosotros anunciamos de parte tuya el mensaje a otros, y también usamos tu nombre para echar fuera demonios y hacer milagros. Pero yo les diré, dice Jesús, apártate de mí, gente malvada, yo no tengo nada que ver con ustedes. No es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Creerle a Dios es obedecer y hacer las cosas que a Él le agradan. Un cambio, cuando uno cree en Dios hay un cambio de cómo veníamos viviendo y cambiamos de dirección porque ahora creemos en Jesús y que Él dio su vida. Pedimos perdón y estamos en ese camino. Fallamos, pero nos levantamos y nos arrepentimos y seguimos en ese camino. Vamos hacia adelante. Quiero terminar y que se queden con lo siguiente. Es algo muy importante. Nuestra fe que tenemos no es una fe que no tenga fundamento. La verdadera fe y la que tenemos nosotros, los cristianos, los que creemos en Jesús, es Jesús mismo. Que Jesús, siendo igual a Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Descendió, se hizo hombre y se dio en sacrificio. Derramó su sangre para que nuestros pecados fueran perdonados. Él pagó lo que nosotros merecíamos y se sacrificó por nosotros.
Al tercer día Él resucitó en carne y hueso, y al tiempo fue ascendido al cielo y hoy está en la diestra del Padre. Esa es nuestra fe. Termino leyendo esta parte en Hebreos capítulo 12, 2 al 4. Dice: pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza. Y es Él quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz, porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz. Y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Piensen en el ejemplo de Jesús. Mucha gente pecadora lo odió y lo hizo sufrir, pero Él siguió adelante. Por eso, ustedes no deben rendirse ni desanimarse, pues en la lucha contra el pecado todavía no han tenido que morir como Él. Pongan su mirada en Jesús, dice. Pongan su mirada en Jesús, que Él es el que nos va a hacer creer cada vez más y mejor. Tener nuestra mirada en Jesús, Él es el fundamento de nuestra fe. Como decía al inicio de Hebreos 11, 1, dice: la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos, las promesas que recibimos a través de Jesús. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Os invito a orar. Padre, gracias te damos porque tú eres bueno, tú nos hablas a través de tu palabra, tú nos enseñas cada día. Ayúdanos a vivir en fe, Señor, como lo dice tu palabra. Sin fe es imposible agradarte. Ayúdanos a tener esa fe para agradarte, Señor. Ayúdanos de que nuestra fe nos haga cambiar de actitudes, nos haga seguir lo que tú nos estás hablando a través de tu palabra. Danos fe cada día, ayúdanos a perfeccionar esa fe y que cada día podamos ser mejores y dar testimonio a los demás de las grandes cosas que has hecho en nuestra vida. Gracias, Jesús, por todo esto. Te amamos y te bendecimos, Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Avisos. Todos los lunes a las 7 tenemos servicio. De aquí en adelante, todos los lunes a las 7 tenemos servicio.